Gracias por continuar con nosotros. Entramos en contacto con el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, quien a propósito del lanzamiento de su libro Mi prisión mediática, decidió contar lo que para él es un complot en su contra, que lo tienen en un proceso penal por el escándalo Manantial de Amor. Hablaremos con él de su antigua amistad con el alcalde Rodolfo Hernández, los motivos que llevaron al rompimiento de esa relación, de cómo un medio de comunicación en concurso con la fiscalía y políticos han querido sacarlo por la puerta de atrás y cómo ha sobrellevado este duro momento de su vida. Luis Francisco Bohórquez, gracias por estar en Corrillos. 4 meses después de haber vuelto a la libertad, ¿cómo está recobrando su vida? Hola Juvenal, un gusto estar compartiendo con toda la audiencia de Corrillos este conversatorio y bueno, gracias a Dios hoy estamos disfrutando de la libertad que nunca he debido perder, libertad que frustra sueños, proyectos, realizaciones. La privación de la libertad no solamente es un atentado casi que a la vida de la persona, sino un golpe muy duro a su esposa, a sus hijos, a su familia, a su círculo de amigos, porque realmente diría es la prueba más dura que puede tener un ser humano y sobre todo cuando se trata de una privación injusta de la libertad. Fueron casi 17 meses de estar detenido. ¿Cómo fue ese infierno que debió vivir afrontando un proceso que usted ha denominado injusto? Pues son 17 meses de impotencia. Usted no entiende, Juvenal, no alcanza a comprender y a imaginarse lo que significa de un momento a otro usted ser privado de su libertad material. Decir, usted hasta aquí hoy es Luis Francisco Bohórquez, de aquí en adelante queda por cuenta de nosotros. Y tener que someterse a un régimen en donde usted no es dueño de su autodeterminación. Me parece que esa es tal vez la sanción más fuerte que puede obrar sobre un ser humano. Pero ¿qué es lo importante? Así como lo narré aquí en este libro, porque así comienza la descripción de mi prisión mediática. Yo tuve un sueño y fue real, no soy un hombre de sueños. Me soñé que 2 mujeres abordaron el vehículo, mi camioneta, y que me apuntaron con un arma y me obligaron a bajarme del vehículo. Cuando me bajé del vehículo soy notificado de una medida de privación de la libertad. Eso pasó unos meses antes de mi privación de la libertad. Cuando ocurre la privación de la libertad, traigo a mi mente ese sueño que había sostenido unos meses antes y yo había pedido, después de ese sueño, cuando me levanté, le había pedido a Dios, primero que eso nunca ocurriera y segundo, pensé para mis adentros, si eso llegase a ocurrir, porque uno no sabe los alcances de las decisiones de algunos funcionarios de la justicia, que Dios me dé la calma y que Dios me dé la fuerza para soportar situaciones como estas. Y le confieso, Juvenal, que esa fue mi actitud y que esa tal vez fue el secreto de mi fuerza y de mi gran tranquilidad que tuve en los 17 meses en medio de la difícil prueba y en medio de las condiciones inhumanas que se pueden vivir al interior de una penitenciaría. Ser fortalecido por Dios y tener la claridad de que soy un hombre inocente. Y aprovecha usted para escribir su libro Mi prisión mediática, donde revela todo un complot en su contra, donde denuncia presiones políticas de la justicia y del diario Vanguardia Liberal. Escribo un capítulo específicamente que se llama Justicia Mediática. Ustedes saben que mi proceso comenzó con las publicaciones del diario Vanguardia Liberal, donde se señalaban 2 cosas. Una, que la iglesia Manantial de Amor había contratado con la alcaldía de Bucaramanga. Y 2, que familia de Luis Francisco Bohórquez hacía parte de las empresas que habían contratado con la alcaldía de Bucaramanga. Pues esas 2 cosas se caen probatoriamente porque son el amarillismo de un periódico, Vanguardia Liberal, y especialmente de una periodista, Diana Saray Giraldo, que hoy es su directora. Le vendió a la ciudadanía esa percepción de que se había contratado con la iglesia Manantial de Amor y que mi familia había contratado. Mentiras, mentira tras mentira, porque así fue demostrado y así está certificado por el mismo gobierno de Rodolfo Hernández a través de su Secretaría Administrativa, donde certifica
que nunca en el gobierno de Luis Francisco Borges la Iglesia Manantial de Amor contrató, ni ninguna iglesia, porque es ilegal. Y ahí están los certificados de existencia y representación legal que ningún miembro de mi familia contrató con la Iglesia Manantial de Amor. Sí hay una verdad en medio de todo eso, y es que mis hijos asisten a la Iglesia Manantial de Amor. Ellos son de credo cristiano, yo soy de credo católico, respeto mucho la autodeterminación en materia de libertad religiosa, además porque es una garantía constitucional, y eso no puede constituirse en una inhabilidad ni en una incompatibilidad para acceder ni a ningún cargo público por ser cristiano. Para acceder a un colegio no se le puede preguntar si usted es cristiano o usted es católico, ni para participar en ninguna licitación pública y privada. Por eso digo que desde el punto de vista allá en Naciturno, en un medio de comunicación, se gestó una información falsa que creó, por supuesto, en la ciudadanía bastante indignación, y que si eso fuera verdad, tendría toda la razón la ciudadanía para estar indignada. Pero también les quiero decir que aquí no se perdió un solo peso. Aquí el señalamiento que se le hizo a Luis Francisco Borges es que supuestamente yo había favorecido a unos miembros de una iglesia para que contrataran con la alcaldía de Bucaramanga. Por esas mismas razones, entonces, debían abrirle un proceso a Luis Francisco Borges, porque le compré los mercados de los abuelos todos los meses. En mi periodo de gobierno, 8.000 mercados, se los compraba a Pastoral Social, que es una organización de la Iglesia Católica, y los compraba de manera directa, ni siquiera por licitación, a través de un convenio con Pastoral Social. Lo que quiero decir es que la fe no puede utilizarse como un elemento para judicializar a ninguna persona en Colombia ni en ningún país del mundo. Luis Francisco, la pregunta del millón: ¿quién lo quiso vincular al escándalo de la Iglesia Manantial de Amor? ¿Quién lo quería meter como fuera, a la cárcel? No digamos que al escándalo de la Iglesia Manantial de Amor. Lamentablemente hasta una iglesia lleva el bulto, porque la meten en un cuento en donde unos feligreses pues son ingenieros, contratan, licitan, eso es lo normal. Yo lo que digo es que todo se perdona en un medio político menos el éxito. El éxito del gobierno de Luis Francisco Borges está demostrado en las obras: el tercer carril, el viaducto de la Novena, los intercambiadores del Mesón de los Búcaros, los intercambiadores de la 15 con Quebrada Seca, 7.300 viviendas que hoy disfrutan las familias más humildes de Bucaramanga, el embalse de Bucaramanga, el centro de convenciones que hoy está funcionando. ¿Cómo y de qué otra manera unos actores políticos pueden vencer al Partido Liberal? Porque querían el poder y lo alcanzaron con Rodolfo Hernández, si no es a través de la difamación, si no es a través del señalamiento, si no es a través del odio, y si no es buscando llevar como trofeo al anterior alcalde Luis Francisco Borges en un binomio perfecto entre Vanguardia Liberal y Rodolfo Hernández para buscar judicializarlo. Por eso es que yo hablo aquí en la obra Mi Prisión Mediática de la judicialización de la política. ¿Qué es ese fenómeno? Un fenómeno muy peligroso, que usted, para destruir al actor político, a su contrincante, lo que busca es subirlo al ring de la justicia, con sus señalamientos, con sus denuncias. Más de 60 denuncias me formuló Rodolfo Hernández, y en ese binomio perfecto de Vanguardia y Rodolfo Hernández buscaron estigmatizar al Partido Liberal y buscaron borrar, por supuesto, de un plumazo, la obra de gobierno tan importante que hicimos en la ciudad de Bucaramanga, de la que me siento satisfecho y en la que me expresan, Juvenal, la gente por la calle, ahora que gozo de la libertad y que Dios me ha puesto aquí frente a todos ustedes con la cara en alto y con mi obra, que es un bastión de verdad. Me han expresado la felicitación y el reconocimiento inmenso, porque trabajamos esforzadamente 4 años para sacar adelante la bonita ciudad que todos queremos. Después de analizar con cabeza fría y escribir su libro, ¿ya tiene claro cómo se fraguó esa posible alianza en su contra? Pues mira que un medio de comunicación, y respeto mucho los medios de comunicación, ustedes tienen el derecho a informar, es una garantía constitucional, pero ustedes también tienen unos límites, y es la verdad, porque se debe no solamente informar, opinar, comunicar, investigar, sino que eso tenga un límite, que es que esa información sea objetiva y que goce del elemento de verdad. Esa es la exigencia constitucional y jurisprudencial para el ejercicio del periodismo. Pero cuando se traspasa esa barrera y cuando se raya ya, y además de informar y de investigar,
pretendo a través de mi medio de comunicación que a alguien se le persiga y se le judicialice, ahí estamos rayando nosotros el tema de la ética, el tema de la verdad, y yo creo que sí, desde ese medio, esa periodista en particular, Diana Saray Giraldo, tenía como propósito buscar judicializarme, porque sin lugar a duda, de esa forma, todos esos actores de ciudad que los leen en los medios, escrito, virtual, en fin, se les daría la razón de que efectivamente estaban combatiendo, como dicen permanentemente, como dice el alcalde Rodolfo, luchando contra la corrupción, porque supuestamente son los adalides de la corrupción, porque no ven en su propio ojo la viga tan enorme, sino ven la paja en el ojo ajeno. Señor Bohórquez, ¿ha sentido la mala voluntad de la Fiscalía y de los administradores de justicia en torno al proceso que le llevan? Yo lo que siento es que hubo una profunda improvisación, un proceso que no se ha estructurado lo suficiente, porque incluso ahí en el libro hay una confesión de algún policía judicial que nos cogió cariño después de 25 días y en medio de un receso de una audiencia y viendo las improvisaciones que tenía la Fiscalía en esas audiencias preliminares, manifestó en un receso, se lo advertimos a nuestros jefes, que este tema no tenía el contenido ni la suficiencia para poder tomar medidas de privación de la libertad, que estábamos en el mes de noviembre y que por lo menos deberíamos trabajar hasta febrero si queríamos buscar realmente unos elementos materiales que nos llevaran a demostrar que hubiese algunos indicios de sobrecostos, que era lo que querían pretender demostrar en unos procesos de alumbrado público y de podas de árboles. Ahí está el resultado de la improvisación, que todas las personas las mandaron para su casa, excepto manteniendo privado de la libertad a Luis Francisco Bohórquez, porque se trataba de un fin político, porque era un propósito político, un querer de un medio de comunicación y un querer de algunos funcionarios, porque no generalizo yo tampoco la institución como Fiscalía, sino algunos funcionarios que lamentablemente se equivocan y que lamentablemente llevan al traste a unas situaciones de este orden, como es privar injustamente a personas que pueden atender sus procesos desde la libertad juvenil. Es que los funcionarios públicos todos salimos con investigaciones. No conozco el primer alcalde ni el primer gobernador que no tenga investigaciones en Colombia. Todos los gobernadores y exalcaldes tenemos investigaciones, pero ¿cómo las cumplimos, Juvenal? En libertad, como dice el artículo 295 y el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal y como reza la Constitución. La cárcel debe ser para el que esté sentenciado, la cárcel debe ser para el peligroso, la cárcel debe ser para el que obstruye la justicia, la cárcel debe ser para aquel que lo cogieron con las manos en la masa, la cárcel debe ser para aquel funcionario público que ha defraudado el erario público, que se ha robado la plata. Allá esas personas sí tienen que aplicarle la cárcel, pero por una sospecha de que sus hijos van a una iglesia cristiana, manantial de amor, y que allá unos empresarios también van a esa iglesia cristiana. Hombre, por Dios, Juvenal, entonces para ir a la iglesia San Pío donde me congrego, tengo que mirar entonces si hay contratistas de la alcaldía, o para poder asistir a una congregación de Emaús, debo también revisar a ver si hay contratistas de la alcaldía, porque si asisto y hay contratistas de la alcaldía, puedo ser llevado y puedo ser privado de la libertad. Esa es la gran pregunta que tenemos que formularnos. Recordemos cuál fue esa situación que llevó a que se rompiera esa amistad con Rodolfo Hernández. Pues supe que incluso él le había organizado y financiado su boda con Glenis. No, venga, Rodolfo sí fue un gran amigo, abrí el corazón como lo abro con todos los amigos, porque soy una persona que me entrego a la amistad de una manera espontánea. Glenis sí tuvo mucho que ver, porque es que ella era es la gran amiga de la cuñada de Rodolfo Hernández, incluso ella fue mi secretaria de Desarrollo Social, me acercó bastante a Rodolfo, y compartimos la vida personal, compartimos momentos de familia, compartimos viajes por diferentes países del mundo. Estuvo interesado en temas del gobierno, estuvo apoyándome en mi campaña a la alcaldía, pero por supuesto que yo tal vez el error que cometí fue abrir mi corazón, confiar en la gente que uno no debe confiar. Pero es que resulta, Juvenal, que uno en política, y en el caso mío, el estilo de mi política realmente es ser un incondicional amigo de la gente, siempre dispuesto a servirles y siempre dispuesto a colaborar y a cooperar en lo que
uno pueda hacer por una persona, por un ciudadano o por un sector social. Yo realmente, frente a Rodolfo, no tenía ningún otro interés ni propósito que ser un amigo espontáneamente con el que compartimos varios años, pero que finalmente lo que se entiende es que en Rodolfo no había amistad, sino lo que habían eran intereses. Por eso digo que en política, más que la amistad, lo que priman son los intereses. ¿Usted le prometió en su campaña algo a Rodolfo? Por ejemplo, apoyo para la alcaldía, contratos o ayudarle en negocios como el de las basuras. No, en absoluto, Juvenal. Digamos que en la campaña o en cualquier proyecto de vida profesional o político hay personas que se acercan a usted de manera espontánea, hay personas que se acercan con intereses, que los hacen evidentes y que los manifiestan. Rodolfo no había manifestado ningún interés previo a mi elección, estaba trabajando, estaba cooperando, me parecía un hombre interesante, lo vinculé después del gobierno en las mesas de trabajo que tenía con mis secretarios, con mi equipo de gobierno, porque quería que él escuchara, que él formulara apreciación, él es un hombre inquieto, en fin. Lo que pasa es que después se destapan las cartas y sí, efectivamente, pues Rodolfo después manifiesta unos intereses muy particulares sobre algunos temas, como ese negocio de las basuras. Era un negocio que quería consolidar Rodolfo y sí me dijo, oiga Lucho, ese es un negocio que yo quisiera adelantar, yo tengo los socios, yo tengo los amigos con quien hacerlos, yo tengo los recursos. Y bueno, ese es un proyecto que comienza a caminar en mi gobierno, además porque estábamos en plena emergencia, como sigue hoy la ciudad, la necesidad de resolver ese problema de las basuras, y Rodolfo era una alternativa, una de las varias alternativas, y lo quería. Él tenía amigos por Brasil, trajo los brasileños, tenía amigos por España, trajo los españoles, hizo unos cierres de negocios con algunas firmas españolas, pero finalmente los socios se le corrieron, digamos, se le corretearon, no era la culpa de Luis Francisco Borges, y fue un tema que sí trajo amargura en Rodolfo, como pudo tener amargura otros intereses que tuvo específicos frente a la administración. Doctor Luis Francisco Borges, usted conoce como nadie a Rodolfo Hernández. Dicen que él tiene un largo historial de volteo de tierras, de compra de concejales para cambios de usos de suelo para sus proyectos. En su gobierno, ¿él le pidió favores a usted de ese tipo? Ese es el pasado de Rodolfo. Realmente es que con Rodolfo, ubiquémonos en el 2011, yo tenía una amistad 5 años antes del 2011, en donde compartimos mucho. Es un tema que siempre se ha hablado en Rodolfo Hernández. Es un tema que escucha uno en los cafetines, de cómo hizo él el dinero, de cómo creció económicamente, de cómo es un hombre astuto en el tema de capitalizar los recursos y de cualquier tipo de negocios que tienen que ver con la construcción y con el desarrollo, pero realmente esos no fueron los temas que se tocaron dentro de mi amistad y tampoco dentro del ejercicio de mi gobierno. Que usted recuerde cuál fue la última conversación con Rodolfo Hernández, dónde fue y de qué hablaron. Bueno, había un monto de incomodidades con Rodolfo, como esa que acaba de señalar del negocio de las basuras que se le cayó, que no se le dio. Otra frustración, que el tercer carril ya lo iba a contratar la gobernación porque él tenía interés en participar en esa contratación del tercer carril y yo le dije, Rodolfo, eso lo va a hacer. Es el gobernador de Santander, además tiene que buscar unos aliados fuertes en materia de construcción de vías y en materia de construcción de puentes, porque la experiencia de su empresa es de construcción de viviendas y eso es muy exigente y muy específica la experiencia. Pero también estaba molesto porque ya estaba en curso el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial que protegió 1.300 hectáreas de los cerros orientales de Bucaramanga y él era propietario de varias hectáreas y que seguramente él quería construir ahí sus edificios, desarrollar, y al quedar protegido en el Plan de Ordenamiento Territorial se imposibilitaba su desarrollo y por supuesto que iba a ser afectado económicamente. Lo mismo, estaba en curso la valorización. Y entonces él es propietario de muchos apartamentos y él estaba en contra de la valorización y sentía que iba a ser afectado directamente con esa decisión administrativa que tomó mi gobierno y que buscaba hacer real obras como el Mesón de los Búcaros, como el intercambiador de la 15 con Quebrada Seca, como el intercambiador de Neomundo, que transformaron la ciudad, que son obras importantes, pero por supuesto que a la gente le duele el bolsillo cuando le toca pagar
una cuota o un aporte de valorización, y eso lo entendemos. Pero digamos que el llorero de Florente fue cuando me pidió una cita muy formal y yo le decía, Rodolfo, pero no necesita cita formal, usted llega aquí, usted se le atiende, usted se le recibe, entonces no necesita cita. Dijo, no, pero necesito una cita. Bueno, se le fijó la cita, llegó allá y su manifestación es que necesitaba que el alcalde Borges oficializara la candidatura de Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga, que reuniera a los parlamentarios y que prácticamente les direccionara su candidato Rodolfo Hernández para ser alcalde de la ciudad. Yo le dije, mire, Rodolfo, yo no puedo hacer eso, yo soy el alcalde, estoy en el segundo año de gobierno, las elecciones falta un largo tiempo. ¿Cómo voy a decirle a un amigo, láncese a una campaña, láncese una aventura 3 años antes para ser alcalde de Bucaramanga? Además, usted si entra a pedir ese apoyo de los parlamentarios, seguramente va a tener que financiar las elecciones de ellos porque van a comenzar ya el proceso electoral de ellos. Rodolfo no entendió mis argumentos, me dijo, usted, Lucho, lo que no quiere es apoyarme, hasta aquí llego, hasta luego, y ese fue el último día que conversamos con Rodolfo Hernández. Siguió conversando con mi esposa Glenis de manera ocasional, pero la verdad que con el alcalde y Rodolfo no hubo ningún tipo de conversación posteriormente. Basado en su experiencia como gobernante, ¿cree que Bucaramanga en el actual cuatrenio va por buen camino? Pues tenía que pasar lo que pasó. La ciudad entró en una etapa en donde muchos seguidores felices con el señalamiento, con el odio, él llegó con una campaña anticorrupción. Normalmente, como están haciendo muchos actores políticos hoy, muchos gobernantes, los adalides de la lucha contra la corrupción, nosotros somos la salvación de la ciudad, vamos a construir otra Bucaramanga, vamos a construir la Barcelona de Latinoamérica, con la plata que se robaron los corruptos vamos a construir otra ciudad. Pues nos pasamos los 4 años en esos cantos de sirena, creyendo nosotros los falsos discursos y las falsas estrategias que están montadas a costillas de los demás. Porque cuando no se brilla con luz propia, se busca entonces brillar, pero a costa de ensombrecer el desarrollo y el comportamiento y la obra de gobierno de los demás. Lamentablemente Bucaramanga perdió, y perdió muchísimo, Juvenal. Nosotros estábamos montados en un barco muy importante, que era el Plan de Ciudades Sostenibles, orientado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Desde el 2012, cuando entré en mi ejercicio de gobierno, hay una ciudad por país y logramos que Bucaramanga entrara en ese proyecto de planeación y de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo y de Findeter, donde se planean las grandes obras de infraestructura. Por eso fue que las conseguimos, porque el BID tiene una alianza con el gobierno nacional y es prioridad a las ciudades modelos sostenibles, de impulsarlas con los recursos y fortalecerlas con los préstamos y con sus proyectos, en materia de medio ambiente, en materia de agua, en materia de seguridad, en materia de TICs, de tecnología. En todos los campos el Banco Interamericano monitorea una ciudad por país y se hace un plan a 30 años, que en ese momento inició en el 2012 y que lamentablemente quedó truncado en el 2016, porque ni siquiera el BID volvió a reunirse con la alcaldía de Bucaramanga, ni Findeter volvió a reunirse con la alcaldía de Bucaramanga. Los ministros lo que se llevaron fue insultos por los programas que venían desarrollando, el presidente ni hablar. Es decir, le volteamos la espalda a las instituciones nacionales e internacionales y no ha habido una sola obra adicional en Bucaramanga, no hay un solo proyecto nuevo en la ciudad. El alcalde que entre no va a tener un proyecto de planeación estructurado por este gobierno que se dedicó solamente a difamar, a ser un buen youtuber, a reemplazarlo a usted, Juvenal, a estar con una cámara grabando semana a semana y estar difamando y entonces arrancando aplausos y odios, porque desafortunadamente nosotros nos dejamos llevar por ese tipo de lenguaje, pero no descubrimos que en el fondo lo que hay es una estrategia que le está saliendo costosa a la ciudad, porque la ciudad que era la número 1 con Medellín y con Barranquilla, porque competimos esos 3 alcaldes como los mejores alcaldes del país en nuestro periodo de gobierno, eso no se volvió a ver en Bucaramanga. Financial Times le hacía los artículos más importantes a la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga, un milagro de ciudad, tituló el diario financiero más importante londinense.
Eso es muy importante. El New York Times reflejaba a la ciudad de Bucaramanga como una ciudad con competitividad y con posibilidades de desarrollo. Luego, tenemos que recuperar el rumbo, mis queridos ciudadanos, porque Bucaramanga necesita continuar en la senda del progreso y del desarrollo. Dentro de lo revelado por Corrillos con relación a su caso, aparece el nombre de Jorge Enrique Rueda Forero, el exsecretario administrativo de su gobierno y hoy uno de los testigos en su contra. ¿Cómo llega este personaje a su campaña y por qué sale de su administración? No, mire, lamentablemente Jorge Enrique, él es un amigo con el que comparto universidad, así no coincidiéramos en el mismo curso, pero nos conocíamos desde la universidad y estuvo en mi campaña porque además era un buen amigo de mi esposa Glenis, también debo decirlo que era un gran amigo de la esposa Glenis. A mí me parece que él se dejó utilizar y él no sale por la puerta de atrás de ninguna manera, Juvenal, de mi gobierno. Lo que pasa es que él renunció. Él 4 veces me entregó la renuncia y en la 4ª vez le acepté la renuncia. Realmente a veces es muy difícil esos temas de la gobernanza y uno a veces en esos temas de la amistad y la gobernanza son líneas divisorias bastante sensibles y bastante difíciles. Pero él decide retirarse del gobierno y me parece a mí que él fue utilizado más bien. Porque yo en Jorge Enrique Rueda no reconozco una persona mala, ¿no? Él es una persona buena, es un profesional y una persona seria, pero yo creo que se equivocó en esos temas. Su gobierno tuvo siempre la crítica, por no decir persecución, del diario Vanguardia Liberal. ¿Hubo de parte de los dueños de ese medio alguna propuesta de negocio que usted no aceptó y por eso lo atacaron? Mire, yo lo que creo es que Vanguardia realmente, con todo el respeto por ellos, porque son unos grandes empresarios, es una empresa de un gran legado, de una trayectoria importante, pero hay intereses políticos. Allá no solamente es un tema de medio de comunicación, ellos son unos actores de ciudad supremamente importantes. Por supuesto que ellos están con la idea también de estar al lado de un gobierno de sus afectos. Lamentablemente Luis Francisco Borges, cuando salió elegido, estaba compitiendo con una candidata de gran altura y que reconozco en ella la gallardía de una buena santanderiana como es doña Marta Pinto de Jar. Ellos estaban, Vanguardia Liberal, con doña Marta Pinto de Jar. Ellos perdieron las elecciones, yo gané las elecciones y podía haber desde entrada un punto de distanciamiento y un punto de inquietud. Nunca me pidieron nada, yo no puedo decir que ellos me pidieran nada, pero sí fue persistente esa crítica, ese señalamiento desde sus columnas, desde sus editoriales y curiosamente Juvenal, que después de 2 años continuaban como si yo fuera el gobernante en esa misma tónica y por supuesto que todo eso, al lado del gobierno de Rodolfo Hernández, toda esa conjugación de estrategia, pues lleva a resultados que nosotros conocemos, porque finalmente el actor político que se quiere vencer hoy, hay es que llevarlo al ring de la justicia. Luis Francisco, ¿ha sentido el apoyo y la solidaridad de la clase política o lo han dejado solo en esta difícil situación? Pues digamos que no todos tienen el mismo carácter para levantar la mano, para expresar la solidaridad y para jugársela por su compañero y por su amigo. Digamos que hay personas muy comprometidas, muy fronteras, muy claras, que les agradezco su sinceridad y la confianza porque me conocen. Cuando una persona lo conoce a uno, se da la pelea, se da la pela. Pero hay personas que uno tampoco puede jugar con el temor y con el miedo de los demás. Desafortunadamente Rodolfo Hernández logró acorralar a media ciudad. Hay mucha gente que curiosamente, Juvenal, se ha mantenido callada, asustada, intimidada y ha logrado esos objetivos porque él es un descalificador, es un maltratador, ha maltratado a los alférez de tránsito, a los bomberos, maltrató a los profesores de la UIS, maltrató a los sindicatos, maltrata a sus compañeros gobernantes, maltrata al gobierno nacional, maltrata a las señoras de Puerto Wilches, maltrata a las venezolanas. No, definitivamente nosotros estamos los bumangueses en la vista y en el ojo del huracán de todo el país, porque mediáticamente lo único que salimos es a la descalificación y al señalamiento. Y la gente no dice el alcalde Rodolfo Hernández, la gente lo que dice es Bucaramanga. Por eso es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. ¿Cuál será el as bajo la manga de su equipo jurídico que permita echar para atrás las acusaciones en su contra? No, mira, la verdad
Es que mi tranquilidad, esa actitud que siempre han visto en mí, esa claridad de escribir la verdad, porque también por el equilibrio económico juvenal, el equilibrio periodístico y económico también, porque cuando no se tienen los medios para tener un gran periódico, un gran medio de comunicación todos los días, informe y informe, pues hay que buscar una herramienta. Dios me dio esta herramienta. Aquí en este libro está la verdad. Ustedes, queridos ciudadanos, después de leer esta obra, Mi prisión mediática, el que la lea va a entender que aquí lo que hay es unas acciones estratégicas desde el medio de comunicación y desde un gobierno que buscaron deslegitimar la obra de Luis Francisco Bohórquez y que lograron un objetivo primario, injustamente ser detenido y privado de la libertad. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a demostrar con éxito nuestra inocencia y que mi lucha es, más que cualquier otra pretensión, esa, recuperar mi dignidad, el buen nombre y el de mi gobierno juvenal, porque no se trata de Luis Francisco Bohórquez, se trata de todo un equipo de trabajo, gerentes, secretarios, profesionales de gran talla en nuestro gobierno que se entregaron por entregarle unos importantes resultados a la ciudad. De no haber sido involucrado en el escándalo de Manantial de Amor, dicen, usted hoy estuviera como candidato a la gobernación. O sea, ¿le quisieron truncar a las malas su futuro político? Pues Juvenal, lamentablemente, o uno no puede decir lamentablemente, puede ser afortunadamente, los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que sí había unos propósitos políticos de ponerme un palo en la rueda, en un proyecto de vida y en un proyecto profesional que he llevado a través de 30 años en mi vida política, de la que me siento muy orgulloso, en la que he perdido y en la que he ganado. En la que he perdido lo he hecho también con dignidad, con la misma dignidad que cuando he ganado. Seguramente podría estar en la actividad política, propiamente dicho, como candidato, pero mire que definitivamente los seres humanos tenemos que entender que los planes perfectos en la vida de las personas, Dios los traza. Y por eso yo no guardo ningún resentimiento frente a ese tema. Sencillamente digo, para verdad es el tiempo. Porque esta prueba, así sea muy difícil, así sea a costa de mi privación de la libertad, llevó a reflexionar a la gente de la ciudad: estamos equivocados, le estamos creyendo a un charlatán y nos estamos olvidando de la gente que realmente trabajó y que hizo el desarrollo en la ciudad. De tal forma que quienes creían que este era el final de Luis Francisco Bohórquez, porque muchas veces cuando a una persona la privan de la libertad, parece que ya estuviese muerta, parece que ya hubiese entrado allá en la fosa, y resulta que no. Dios no dijo punto final, sino Dios ha dicho punto y seguido. ¿Cómo ve la vida hoy? ¿Tiene resentimientos? ¿Cómo reacciona su corazón con todo esto? Pues por supuesto que tener esos espacios de quietud, de reflexión, de encuentro consigo mismo, como es estar al interior de una penitenciaría, eso lo hace revisar a través de toda la historia sus acciones, sus aciertos y sus equivocaciones, porque podemos tener equivocaciones porque somos seres humanos. ¿Qué es lo más importante? Entender que hay gente que incluso estando libre está más presa que ni el mismo que está privado materialmente de la libertad. Gente llena de odio, gente llena de egoísmo, gente llena de perversidad, gente presa por todas esas ideas malas, dañinas, tendenciosas, odiosas, perseguidoras. Esa prisión es mucho más fuerte y de esa prisión es mucho más difícil salir. La material, la que yo tuve, finalmente tenía la seguridad que la iba a recuperar. Primero porque soy un hombre inocente y segundo porque nunca me faltó el respaldo de Dios en mi vida, en mi prueba y en todas mis acciones. Luego, sí, todo en la vida debe servir para bien, de tal forma que de esta experiencia tan difícil y tan dura, yo pongo la cara de frente y me levanto de esa tempestad con la fuerza que Dios me ha dado y cada día buscando, Juvenal, ser un mejor ser humano. Señor Luis Francisco Bohórquez, gracias por estar en Corrillo. Bueno, Juvenal, yo creo que ha sido un bonito conversatorio, bastante amplio. Celebro mucho poder encontrarme y poder aclarar muchas situaciones con ustedes, los televidentes, que son muchísimos los seguidores y a través de esta red virtual, y los invito
a que lean esta obra importante. Además, una reflexión muy importante para abogados, para estudiantes de Derecho, para periodistas, para servidores públicos, porque no se olviden que el blanco de la justicia hoy son los servidores públicos y nadie escapa en ningún momento a que pueda correr un riesgo y que Dios no permita que nadie corra estos riesgos injustamente, porque sencillamente se trata de que tengan un sencillo indicio y que un funcionario de esos que se atreven espiche el gatillo y lleve al traste con la vida de una persona, de una familia y de un entorno social. Muchas gracias.